de estar pidiéndole al Señor todo el tiempo por ellos, y pues también que nos dan la oportunidad de compartir la palabra y nos dan esa gran responsabilidad y ese gran peso. Hace rato le decía a mi esposa, le digo, me siento tan nervioso como aquella primera vez que el pastor me permitió compartir, y vamos a orar para que Dios pueda tomar el control. ¿Está bien? Hemos venido a escuchar la voz de Dios, ¿verdad que sí? Muy bien. Pues Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos ponemos en tus manos. Hemos venido porque tú eres la razón por la cual estamos aquí. Hemos venido a buscarte, hemos venido a adorarte, pero también hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra cambia, transforma, tu palabra levanta al caído, Señor, fortalece al debilitado, Señor, levanta, Señor, al que necesita fuerzas. Tu palabra, Señor, tiene poder y tu espíritu está aquí, Señor. Háblanos, enséñanos, toma este tiempo y esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Gracias. Amén. Ok, pues nuestro pastor nos ha estado compartiendo sobre los temas de los atributos de Dios. Sí, Dios es santo, recuerdan lo que Él nos compartió, también los temas que Él nos ha estado hablando sobre la justicia de Dios y muchos temas más. Y a propósito, si tú quieres llevarte alguno de ellos en una conferencia, llévatelos, son muy buenos, pídelos, así como los atributos de Dios. Y Él me encargó que también pudiera seguir hablando sobre este siguiente atributo, de tal manera que si tú tomas notas, y a propósito los discípulos toman notas, ¿verdad? Los que tienen deseos de seguir creciendo, escriben, vienen a la iglesia con un cuaderno o con algo donde anotar. Y el tema es la inmensidad de Dios. ¿De qué vamos a hablar esta noche? La inmensidad de Dios. Y como su nombre y el título lo dice, habla de que Dios es inmenso, de que Dios es grande, de que Dios es fuerte, de que Él no tiene ni un principio ni un fin, porque Él es el principio y Él es el fin, ¿sí? Él es Dios todopoderoso. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos capítulo número 3, capítulo número 4. Existen dos clases de fe. Versículo número 3. Existen dos clases de fe: la fe nominal. Y la fe nominal, ¿verdad?, es aquella que aceptamos por lo que está escrito. Pero hay un segundo tipo de fe, que es una fe real. Y vamos a ver lo que dice ahí en el versículo número 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham, y ponga mucha atención y quiero enfatizar esto. Creyó Abraham, ¿cómo dice? A Dios, y le fue contado por justicia, ¿sí? La escritura no dice Abraham en qué creyó, sino dice específicamente que Abraham le creyó a Dios. Es decir, ¿a quién le creyó? A Dios, ¿verdad? Entonces, una fe real es aquella que depende del carácter de Dios. Y para poder entender un poco más esto del carácter de Dios, tenemos que empezar haciéndonos una pregunta. Es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. ¿Cómo es Dios? ¿Tú qué responderías? Con una, con dos, con tres palabras. ¿Tú cómo responderías? ¿Cómo es Dios? Quiero escucharte. ¿Cómo es Dios? Misericordioso, majestuoso, poderoso, grande, bueno, fuerte, santo, Dios de milagros, ¿sí? Poderoso. En fin, hay muchas maneras en cómo pudiéramos hablar de las características de Dios, ¿sí? Y quiero ilustrarle de la siguiente manera. Y hay una definición que yo encontré con un sinónimo de la inmensidad de Dios, y esta significa inmanencia. La inmanencia de Dios. ¿Qué es eso de la inmanencia? Es que Dios está en todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios está en todo, ¿sí?
Es decir, que significa que no tenemos que atravesar una distancia para poder encontrarlo. Él está justo aquí. Quiero volver a repetirlo. La inmanencia es que Dios está en todo, y tanto nosotros como Dios no tenemos que atravesar una distancia para encontrarlo, porque Dios está aquí. Sí. Se lo voy a decir de otra manera. Dios está por encima de todas las cosas. Dios está por debajo de todas las cosas. Dios está afuera de todas las cosas, y Dios está dentro de todas las cosas. ¿Sí me está siguiendo? Ven, Carlitos, por favor. Bueno, vamos a representarlo así. Mire, él trae un refractario transparente. Ponlo aquí, por favor, en tus manos. Muy bien. Dijimos que Dios está por encima, ¿verdad?, de todas las cosas. Pero también Dios está por debajo de todas las cosas. Está afuera de todas las cosas y dentro de todas las cosas. Eso es la inminencia de Dios. Ahora, Dios preside todas las cosas. Dios sostiene por debajo todas las cosas. Dios abraza desde afuera todas las cosas, y Dios llena internamente todas las cosas. Dios está encima, pero no es levantado. Dios está debajo, pero nunca es pisoteado. Dios está afuera, pero no es excluido. Dios está dentro, pero no encerrado. Parece un trabalenguas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, lo que trato de decirle es que Dios está aquí y está en todas partes. ¿Sí me están siguiendo? Dios está aquí. Gracias Carlitos. Mire, deme un poco de paciencia, y encontré un escrito que me pareció muy bueno, y quiero leerlo rápidamente. Y dice: el gran filósofo y matemático místico francés Blaise Pascal dijo: estamos a mitad de camino entre la inmensidad y lo que es infinitesimamente pequeño. Él dijo que podríamos encontrar mundos más allá de otros mundos en el espacio. Nuestro sistema solar se mueve alrededor de otro sistema solar, y ese sistema solar se mueve alrededor de otro sistema solar, y así sucesivamente hasta la infinita vastedad. Luego dijo: si usted gira en la dirección inversa, ahora hacia abajo, encontrará pequeños mundos dentro de pequeños mundos. La molécula, el átomo, el electrón, el protón, dentro de una pequeña infinitesimal. Él creía que el hombre hecho a imagen de Dios está exactamente a mitad de camino entre lo que es infinitamente grande y lo que es infinitesimalmente pequeño. No hay manera de probar eso, pero es una situación aterradora estar en el punto medio de algo tan grande como el universo, y también de algo tan pequeño como el átomo. Creemos que el Sol es muy grande, con sus planetas girando alrededor de él, pero si estudiamos astronomía, aún astronomía elemental, veremos que hay soles tan grandes que podrían absorber a nuestro Sol, a todos sus planetas y a todos los satélites que giran alrededor de ellos. Dicen que hay soles tan grandes que dentro de ellos se podría colocar millones del tamaño de nuestro Sol. Me doy por vencido. Yo ni siquiera trato de entenderlo. Luego está el espacio. No creo que el espacio sea una cosa, creo que es solo una manera que tenemos de representar diferentes posiciones en el vasto universo. Lo llamamos distancia. Sabemos que no se mide el universo. Si se trata de la luna, se dicen 250,000 millas, o si del Sol, 93 millones de millas, que es lo que mide. Pero después se comienza a hablar en años luz, digamos 10 millones solo para empezar. Así que si usted quiere saber a qué distancia está la Tierra de este cuerpo del que estoy hablando, lo multiplica por 5,862,000,484,000,000 por 10 millones. ¿No lo pasma esto? A mí también me produce dolor de cabeza. En comparación con todo esto, usted y yo somos terriblemente pequeños.
Todo esto que le dije es para que alcanzara a ver un poco de lo inmenso que es Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Salmo 104. Hoy tengo mucha tentación de leer mucho, pero no es correcto al poder predicar. Y en el Salmo 104, y todo el Salmo 104 habla de la inmensidad de Dios. Y específicamente el título de mi Biblia dice: Dios cuida de su creación. Versículo número 1. Dice la Biblia: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, escuche, que extiende los cielos. ¿Qué dice? Le agarró la onda un poquito de todo lo que le leí, de toda esa inmensidad del universo. Pues Dios agarra con su mano, ¿verdad? Y lo mueve como una cortina. Dice ahí, lo mueve como una, lo extiende los cielos como una cortina. Verso 3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como un vestido lo cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, el sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves, los cielos cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras sacia la tierra. Y así le pudiéramos seguir diciendo todo este salmo, del cual habla lo vasto y lo inmenso que es Dios, y la comparación que hay de la tierra, del universo, y de tú y yo como seres humanos, y además como hijos, que ese inmenso Dios se pueda fijar en nosotros. Y dice la Biblia que aún todos los cabellos de nuestra cabeza Él los tiene contados. ¿Esto no se le hace una locura? ¿Esto no se le hace una locura? Que ese Dios inmensamente grande pueda estar aquí y saber sus palabras, sus pensamientos, y saber lo que hizo hoy en la mañana, y saber lo que ahorita está pensando, y saber lo que pensó, ¿verdad?, hace 10 años, y aún saber lo que usted va a hacer dentro de 10 años. Ahora, ¿sabe por qué muchas veces nosotros, lo voy a decir así, ¿sabe por qué no somos felices? Porque nos conformamos con cosas pequeñas y materiales. Las cosas materiales sí tienen una satisfacción, pero tendrán una satisfacción temporal. Pero las cosas eternas, porque Dios es eterno, tiene una satisfacción permanente que no se acaba. Puedes tener cosas, puedes tener un auto, puedes tener una casa y se siente padre, padrísimo, pero no tiene comparación, porque esto tendrá un periodo de tiempo que se terminará. Pero la presencia de Dios, que es eterna, cuando comprendemos que Él quiere estar cerca de nosotros, nos daremos cuenta que cuando hallamos ese Dios y nos acercamos a Él, Él lo llena todo en todo. Él es Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Isaías capítulo 40. Isaías 40. Versículo número 22. Dice la Biblia: Él está sentado, ¿en dónde?
sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son, ¿cómo somos? Como chapulines. Él extiende de los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Es un pasaje similar al Salmo 104. Y salte conmigo ahora al versículo número 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Como Dios hace todas las cosas, lo hace por su palabra, pero además dice al final del versículo número 26, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces vamos a pensar que comparado con todo el universo, fuera este auditorio, y que tal vez tú y yo, ¿verdad?, fuéramos como esta pequeña taparrosca. ¿Qué comparación, qué proporción tiene, verdad? Una completa desproporción. Y vamos a pensar que estos son nuestros problemas. Vamos a pensar que esta es una enfermedad. Vamos a pensar que este es un problema económico, un problema familiar, comparado con todo el tamaño, ¿verdad?, de la creación. Y además este auditorio sería toda la creación, y por encima, por debajo, por fuera y por dentro está Dios. La pregunta es, ¿qué comparación tiene una dificultad con la grandeza de Dios? ¿Tiene comparación? Pero ¿sabe por qué a veces no nos damos cuenta de eso y lo percibimos? Porque nos enfocamos en las cosas terrenales, porque solo vemos las cosas que se ven como nos enseñaba el pastor. Entonces, de tal manera que cuando veamos y leamos todos estos pasajes que vamos a estar viendo, nos daremos cuenta que ese Dios inmenso está aquí, tan cercano a ti y a mí. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 139. Salmo 139, versículo 8 hasta el versículo número 10. Dice la Biblia: si subiere a los cielos, ¿qué dice? Por encima. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, ¿qué dice? He aquí, allí tú estás. 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Y esa frase, me asirá tu diestra, o sea, habla del cielo, la tierra, del mar y de todos lados. Dice, pues ahí tu mano derecha, que es tu diestra, me asirá. Es decir, me tomará, me agarrará, me abrazará. Entonces significa que esa inmensidad y esa grandeza de Dios, ¿verdad?, está enfocada para proteger lo que ama. ¿Sí me escuchaste? Esa inmensidad de Dios, ¿verdad?, también está enfocada para proteger lo que ama. ¿Y sabes qué ama Dios? Voltea a ver al que tienes a un lado. Sí, así como lo ves, ¿verdad? Medio feo o guapa, ¿verdad? O chimuelo o como tú lo quieras. Dios le ama. Dios le ama. Salmo 118. Salmo 118, versículo número 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Isaías capítulo 41.
versículo número 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí está escuchando? Ese Dios que no tiene magnitud y manera de poder medirse, está contigo y conmigo. Romanos 8:31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 49. Versículo número 15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, ¿qué dice? Mire, esto es un versículo en donde hablaríamos de una mujer sin sentimientos, una mujer despiadada, una mujer que le vale la vida y por ende su familia. Y dice, ¿verdad? ¿Qué mujer se olvidaría del hijo que nació de su vientre? Y vamos a pensar que hubiera una mujer así. ¿Cómo termina la Biblia? Pues el Señor nunca se olvidaría de ti y de mí. Él es grande, Él es inmenso, Él es todopoderoso. Ahora, cuando nosotros no alcanzamos a entender esto, batallaremos con una palabra que se llama insatisfacción. Insatisfacción. Sabemos, y a manera general, en las ciudades, en la urbe, hay un mayor porcentaje de suicidios. Pocas veces tú escuchas que en los lugares apartados de provincia haya un gran índice de suicidios. Los suicidios son generados en donde hay una mayor concentración de masas y además, ¿verdad?, hay un mayor, vamos a llamarlo así, avance y un montón de cosas dentro de la sociedad. ¿A poco no los que se suicidan no son los pobres, por así decirlo, en magnitud, sino son los ricos? ¿A poco no los que más se suicidan no son los desconocidos, sino los actores y las personas de mayor importancia y renombre en la sociedad? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene la tendencia en que entre más tiene o más alcanza, más insatisfecho estará. Y no estamos hablando de que las cosas materiales o el alcanzar, ¿verdad?, algunas posiciones de preeminencia para afectar el reino de Dios, a donde Dios nos dé su gracia para poder alcanzar y penetrar, sea malo. Yo no estoy diciendo eso, pero lo que trato de enfatizar es que si el hombre no se encuentra con Dios, estará insatisfecho. Hay un estudio que también se ha hecho físicamente, en donde el corazón, el órgano del corazón, tiene algunos hemisferios, ¿verdad? Hay un hemisferio sirve para bombear la sangre, otro hemisferio sirve para oxigenar la sangre, otro hemisferio sirve para darle recirculación a la sangre. Pero se ha descubierto también que hay un pequeño hemisferio, una parte en el corazón en donde no tiene una función específica.
Y cuando yo leí ese dato, yo me di cuenta que ese hueco Dios lo dejó para que Él y solo Él lo pueda llenar. Entonces, si nosotros no alcanzamos a descubrir la inmensidad y la grandeza de Dios, habrá en nuestra vida insatisfacción. Haremos cosas y aunque las logremos, no nos sentiremos bien. Una familia, mire, ayer lo que compartió el pastor a mí me hizo recordar mucho del fundamento de nuestra fe y un mensaje que pocas veces se predica, y no solo por hablarlo de Filadelfia, sino en la iglesia a nivel general, a nivel universal. El mensaje de la cruz. Él nos hablaba el día de ayer del costo de ser discípulo, de seguir a Jesús, de amar a Jesús. Y hablaba ayer nuestro pastor en la Biblia de cómo, ¿verdad?, de todo tiene que aborrecer, y no tiene muchas explicaciones esa palabra, aborrecer a padre, a madre, a esposa, a hijos, a hermanos, para poder ser digno de Él. Entonces esa porción que ayer él compartía a mí me hizo recordar mucho y valorar cuál debe de ser nuestro fundamento por el cual estamos en este lugar y por el cual queremos seguir a Jesús. Implica el poder entregarlo todo. No tiene mucha explicación, es darlo todo. Además también habla así de que Dios es tu Dios, de que Dios es nuestro Dios, también es Dios de nuestro tiempo. Y dejamos de decir que es nuestro, sino que es el tiempo de Dios y lo que Él quiera, cuando Él quiera y de la manera como Él quiera. Entonces te das cuenta que empiezas a menguar en tus emociones, en tus afectos. Empiezas a menguar en tu tiempo. Empiezas, incluso si es necesario, a menguar en las cosas materiales para poder alcanzar a ese Dios y la inmensidad de Dios. De tal manera que tengas lo que tengas, seas lo que seas, seas una persona que tal vez va al día o una persona que tiene en abundancia, tú puedes decir: me pueden quitar todo, pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Pero ¿cuántas personas hay que puedan tener muchas cosas, o de manera contraria que no tienen nada, ¿verdad? Y mucho menos tienen a Dios y son pobres, ciegos, desventurados, desnudos. La iglesia estará en avivamiento, sí, cuando se hace ruido. La iglesia estará en avivamiento, sí, cuando se ora por ellos y muchos se caen o sienten bonito, ñáñaras o electricidad o como le querramos llamar, y está bien, es parte de las manifestaciones externas del Espíritu Santo. Y también, ¿verdad?, estará bien y será una evidencia del avivamiento cuando la gente decida perdonarse unos a otros y quite el orgullo y esté dispuesto a mantener la unidad. Y por supuesto que eso también se producirá a través de un avivamiento, ¿verdad? También podemos decir que el avivamiento será cuando venga un profundo sentir de liberalidad, el poder dar. Pero escuche, la única clase de avivamiento que podrá haber aquí es cuando comienza con la frase: oh Dios, dame de ti, porque nada fuera de ti puede llenarme. Tengo hambre de un Dios vivo. Entonces dejamos de concentrarnos en las cosas terrenales, dejamos de concentrarnos en las cosas materiales, dejamos de concentrarnos en el pecado y nos empezamos a enfocar en la grandeza de Dios, en conocer a ese Dios grande, de poder crecer en nuestra fe, de tal manera que ahora no solo buscaremos las cosas materiales, y si las buscamos pues es para darle manutención a nuestra familia, pero realmente estaremos enfocados en buscar a Dios primeramente y su justicia, y entender que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Iglesia, estamos olvidando lo que es tener hambre por Dios, lo que es sentir hambre por Dios.
en donde solo y hasta allá hay una tendencia, y por supuesto que estamos a favor de poder modernizar muchas cosas de la iglesia y afectar muchas áreas de la sociedad. Claro que sí, estamos dispuestos a eso, pero hay una tendencia ahora solo a levantar iglesias bonitas donde la gente se sienta bien. Pero el principio del mensaje de la cruz es: entrega todo. En donde la razón principal por la que venimos, yo me acuerdo las primeras veces que yo venía a la iglesia, yo venía de un ambiente heavy, de un ambiente grunge, ¿verdad? De un ambiente de rock. Entonces cuando yo vine a la iglesia, yo te voy a confesar un pecado. Las primeras veces a mí no me gustaba la alabanza, porque en aquel entonces cuando yo llegué eran los tiempos del chunta, 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 chun, ¿verdad? O sea, alabanza era chunta, 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 chun, y adoraciones chunta, 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 chunta. Entonces pues yo venía de ambientes de adrenalina, ¿verdad? Y todo eso. Entonces yo decía: Señor, pues sí, yo te estoy conociendo y tuve un encuentro contigo y tengo hambre de ti, y me gusta, ¿verdad?, el ambiente que hay en la iglesia, y me gustan cómo se llevan los jóvenes, y me gusta cómo yo así lo pensé, ¿verdad? Y me gusta, y no estoy faltando al respeto, pero me gusta cómo habla ese hombre canosito, ¿verdad? Me gusta mucho todo lo que él dice, pero Señor, no me gusta el tiempo de cantar. Hasta que entendí que no se trataba de mí, que las canciones no era para agradarme a mí, sino era para agradarlo a Él. Y también me acuerdo de un hermano, del que ahora es pastor en otro lado, ¿verdad?, que salió de aquí enviado, y él literalmente iba y le reclamaba al líder de alabanza cuando no cantaban la de los carros del faraón. O sea, para él era: si no estuvo los carros de faraón, no estuvo Dios. Iba y le reclamaba al líder, le dice: oye, ¿por qué no la tocaste? Y se iba enojado, ¿verdad? Pero no se trata de nosotros, se trata de darle a Él. Iglesia, estamos dejando de sentir hambre por Dios. Y todos los versículos que te leí es para llegar a esta conclusión. Y ya casi termino. Es para poder experimentar a ese Dios vivo, el mismo Espíritu Santo que levantó a Lázaro de los muertos, el mismo Espíritu que fue hasta la tumba de Jesús y al tercer día lo levantó. Estamos hablando de un Dios sobrenatural. Y yo el domingo decía esta frase, ¿verdad? Un Dios, y esa palabra sobrenatural, sobre, lo dice, sobre, por encima de lo natural. Entonces estamos dejando de tener hambre por ver y experimentar en carne propia y en todos nuestros sentidos a un Dios vivo, porque lo manifestamos con actitudes muertas, indiferentes, frías, mezquinas, tacañas, de poder darle al Señor como Él lo merece. Él se da cuenta, ¿verdad?, cuando nos falta integridad, pero también Él se da cuenta cuando venimos. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el templo y decía que Él veía lo que echaban los ricos? Y dice que echaban mucho los ricos, pero Él se dio cuenta lo que echaba una viejecilla, ¿verdad? Una viejita que echaba 2 blancas. O sea, 2 monedas, la más baja denominación eran las blancas. O sea, que Dios miró la cantidad. Y dice Jesús, ¿verdad?, sin duda esta mujer ha echado más que todos los demás. O sea, que Dios se miraba hasta lo que echaba la gente. Jesús lo miraba. Entonces Él lo mira todo, Él lo ve todo. Él está en todos lados, Él está aquí, pero está esperando la manera en cómo tú y yo
reaccionemos. ¿Me ayudan, muchachos, por favor? Salmo capítulo 42. Salmo 42, versículo número 1. Vamos a leer rápido unos pasajes más, y si no los alcanzas a encontrar, anótalos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Qué dice? El alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Escucha. Ya vimos con muchos ejemplos la inmensidad de Dios. Cuán inmenso es Él. Ya vimos de cómo Dios nos escucha. Pero una pregunta: ¿por qué ese hombre decía: mi alma tiene sed de ti? E incluso enfatiza y dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Acaso Dios está sordo? ¿Acaso Dios está ciego para no mirarnos? Significa que aunque en teoría sepamos que Dios está aquí, hay corazones que todavía anhelan ver en este tiempo, en nuestro tiempo, la literalidad de lo que dice la Biblia. ¿A qué me refiero con la literalidad? A que todo lo que dice ahí es vigente actualmente. Y si ahí dice que cualquier enfermedad puede ser sanada, es vigente actualmente. Y si ahí dice que Él está por encima de principados, potestades, demonios, gobernadores de las tinieblas, es vigente actualmente. Es decir, que hay entre todos los miles de millones de personas que habitamos esta tierra, hay un puñado de gente que tiene hambre y sed, no solo de Dios, sino de ver en su tiempo y en este tiempo al Dios vivo. Vivo, no muerto, no de religión, no, de experimentarlo, de entender que el venir a la iglesia es una oportunidad para verlo, para abrazarlo, para escuchar su voz, pero también para que Él me abrace, para que Él me mire, para que me hable, me dé instrucciones, para que me corrija, para estar cerca de Él, para estar más cerca de Él. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amós capítulo 8, versículo número 11. Dice la Biblia: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Sabes de qué tiempo se está hablando el profeta Amós? Está hablando de estos tiempos, de que nos ha tocado vivir los tiempos donde Dios enviará un hambre, no de cosas materiales, no de pan, no de comida, no de bebida, sino de oír la palabra de Dios. Y no solo de oír la palabra, sino esa palabra oír es poner atención. O sea, de poner todos nuestros sentidos en ver y alcanzar, estar alertas, expectantes de lo que ahora va a ser Dios. De tal manera que no agarro y me digo, hoy es lunes, hoy, mañana es martes, pasado miércoles, escuela, trabajo, oficina, lo que sea, sino más bien estar a la expectativa de que ahora qué es lo que va a hacer Dios.
Porque Dios, por supuesto que lo encontramos en la iglesia, pero también Dios puede estar haciendo obras sobrenaturales en medio de mi trabajo, en medio del transporte público, en medio de cualquier lugar. Dios está ahí, pero está esperando a alguien que tenga ese anhelo. Los ojos del Señor recorren la tierra para buscar a alguien que tenga un corazón que sea completamente suyo. O sea que aunque Dios está en todos lados, está enfocado en los hambrientos, en los desesperados. Salmo 107. Versículo número 9. Porque Dios sacia el alma menesterosa, necesitada, y llena de bien el alma hambrienta. Menesteroso, necesitado, pero venimos saciados, satisfechos, en donde las cosas de esta tierra nos han dado solo una satisfacción, pero nos hemos equivocado, iglesia, de solo estar mirando hacia abajo y no estamos mirando la inmensidad de Dios. 119, ahí mismo en los Salmos, 119. Versículo número 8. Dice, perdón, 81, 119, 81, discúlpame. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Cuando tenemos hambre por Dios, tenemos hambre por su palabra. Esta palabra la leemos y la volvemos a leer, y aunque haya veces que no la entendemos, la volvemos a leer porque tenemos hambre de conocerle a Él, porque a través de su palabra es que conocemos a Dios. 42, Salmo 42. Versículo, perdón, me equivoqué, 63. 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando yo leí este pasaje en la tarde, yo no sé si usted se ha hecho a veces esta pregunta. Yo me la hago constantemente. Pocas respuestas he obtenido, pero yo me he hecho esta clase de preguntas. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Sí? ¿Se la ha hecho? Yo me la hago muy seguido. ¿Por qué si ahora que le estoy echando ganas, no, me pasa esto otra vez? Pero dice ahí, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Regresemos un poco al cassette, a los momentos en que empezamos a venir a la iglesia. ¿Sí o no veníamos quebrados? Si estabas casado, si o no estaba mal tu matrimonio, estabas a punto de separarte, o si no es que estabas separado.
Si no es que venías muy enfermo, si no es que venías sumamente endeudado, pero en uno u otro caso había un común denominador: hambre y necesidad de que Dios viniera a tu ayuda. Y esa hambre y necesidad de Dios era por encima de tus circunstancias, y estabas dispuesto a hacer lo que fuera para poder lograr que Dios enfocara su atención en ti. Y reunión tras reunión derramabas tus lágrimas, te postrabas, y cuando empezaba el tiempo de la alabanza eras capaz de hacer el ridículo porque entendías que ahora estaba empezando a haber una razón por la cual vivir. Y aunque los problemas seguían igual o hasta peor, no te cansabas porque había una desesperación por su presencia. Y si te insultaban, y si se burlaban de ti, y si te ponían apodos, aleluya, monaguillo, pastorcito, ¿verdad? Hermanastro, hermanito, ya no te digo la otra. No te importaba, tus oídos estaban cerrados porque había necesidad de Dios. Pero se pierde el hambre por Dios, de tal manera que ahora nos dicen algo y nos ofendemos. Nos dicen algo, cualquier cosa en el trabajo, y nos sentimos mal y nos quedamos callados y nos avergonzamos de la fe en la que hemos tenido. Nos dicen algo aún dentro de la iglesia y no nos van a visitar y nos ofendemos, porque ahora tenemos la vida un poco más solucionada. Este hombre expresó que tenía hambre de Dios, no en momentos de abundancia, no en momento de plenitud, no en momento de sanidad, no en momento de tenerlo todo, no en momento de tener su cartera llena, no en momento de estar bien con su familia. Dice ahí: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Verso 2. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es decir, que ahora tus afectos cambian, porque por supuesto que duele la situación de tu matrimonio, y mucho más duele también la situación de la enfermedad, y lo afligido que está tu cuerpo, y lo afligido que estén los problemas con alguno de tus hijos, y si duele que se te está subiendo el agua casi hasta el cuello, pero solo estás ahora enfocado para ver tu gloria. Señor, yo sé que si estoy aquí honrándote y adorándote, tú te vas a encargar de mi esposa, tú te vas a encargar de mis hijos, tú te vas a encargar de mi salud, mi propósito, mi función en la vida, por lo cual tú me formaste y me creaste, es adorarte, es verte, es sentirte, es poder experimentar tu presencia, es poder decirte que mi vida pueda servir de algo de agrado para ti. Y aunque te sigan golpeando, y aunque te sigan aventando, y aunque te sigas sintiendo peor, entonces la necesidad en todos los sentidos tiene una correlación al hambre por Dios. La necesidad es un sinónimo de los hambrientos. Por eso es que a veces Dios, y esa es la respuesta que yo he obtenido, por eso es que Dios a veces nos aprieta para que regresemos a la dependencia a Él. ¿O no es cierto que estando en el lecho es cuando empiezas a enmendar y ponerte a cuentas y hacer un montón de cosas que sabes que debías hacer mucho tiempo atrás? La necesidad. Y gracias a Dios que hoy te ha dado un poco más que hace unos años. Dale gracias a Dios, porque ahora tal vez tienes, ¿verdad?, un carrito,
Tal vez tienes una mejor bicicleta, una mejor moto, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad? Ahora ya no rentas. Y si lo estás rentando, pues Dios también te va a dar una casa. Y dale gracias a Dios por eso. Pero cuando estés arriba y cuando vayas escalando más, que eso no sea un obstáculo para olvidarnos de quién nos lo dio, de quién es el centro de todas las cosas, de quién es el proveedor, de quién es el sanador. Porque quién fue el que nos sanó, quién es el que restauró nuestras vidas, quién es el que nos sacó del lodo cenagoso, quién es el que invirtió en nuestro matrimonio cuando merecía estar quebrado, quién nos dio la oportunidad de vivir cuando mi vida estaba yendo y casi con un pie hacia el infierno. Es Dios quien lo ha hecho. Y si ahora Dios nos sacó y ahora Dios nos está levantando, nunca nos olvidemos de que Él es el que nos los ha dado todo, y de que Él, su poder sigue vigente actualmente. Yo he estado meditando sobre Hebreos 11:1, solo Hebreos 11:1. Llevo algunas semanas solo hablando de la fe dentro de mi corazón y meditando sobre lo que es la fe y tratando de ver de qué nivel tengo mi fe. Y cada vez me doy cuenta que está bien chiquita, que está bien pequeña. De tal manera que cuando llego a Hebreos 11:1 es pues la fe, y empieza a decir la definición: la certeza de lo que se espera. Pero cuando llegué a esa parte de la certeza, esa palabra me brincó. La certeza, la certeza. Es decir, la fe es tener la seguridad número uno de que Dios sí te escucha, de que no tenemos cielos de bronce. Y si hay pecado en mi vida, por supuesto que tendré un cielo cerrado, por supuesto que tendré puertas cerradas. Pero cuando mi vida empiezo a tener una vida de arrepentimiento y dejar todo el pecado, tengo una puerta y un acceso directo al trono de la gracia. Y por tanto la fe es tener la seguridad de que Dios sí me escucha. Número 2, también la fe es tener la certeza no solo de que mis oraciones suben, sino de que también mis oraciones bajan. Es decir, de que sí me escucha, pero también Él me responde. Y número 3, la certeza también significa de que el hombre no tiene la última palabra, el médico no tiene la última palabra, la persona, la situación, la economía, la sociedad no es que tiene la última palabra, es Dios quien tiene la última palabra. Y si Dios dice que Él tiene un poder ilimitado y que no, Él está por encima de la enfermedad y de que Él está por encima de la muerte, Él sí tiene la última palabra, y Él cambiará mi vida, mi destino. Él traerá salud, sanidad, fortaleza, reconciliación y todo cuanto fuera, porque Dios está por encima, por debajo, lo llena todo y Él es todo en todo. Él es Dios inmenso. A Él no se le salen de las manos ninguna situación a nuestro alrededor, ninguna. ¿Será que Dios no me mira? ¿Será que Dios no me va a responder? Analiza tu vida, y una vez que haces ajustes, por supuesto, Él está aquí, Él es Dios. Amado, Él es Dios. Y si Él no fuera Dios, yo no hubiera dejado todo lo que dejé. Él es Dios. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene sus vidas en sus manos. Pero estamos dejando de tener hambre por ver a ese Dios aquí en medio de nosotros, por ver a ese Dios en medio de tu matrimonio. Hemos dejado de orar por nuestro matrimonio, hemos dejado de orar por esa necesidad, porque nos hemos resignado y creer que eso no va a suceder. No, Dios no piensa así. Oye, si venimos a la vida para tener solo sufrimiento, perdón la expresión, y no estoy faltando el respeto a Dios, pero si de eso se tratara la vida, Dios no sería un Dios bueno, Dios sería un monstruo. Pero Él no es así. Las situaciones adversas que hay a nuestro alrededor, número 1, es para que nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, y número 2, para que podamos verle a Él en medio de esa crisis.
Así que no importa cuántos años han pasado, cuánto tiempo, no lo sé. Dios no piensa así. Dios no está a favor de la enfermedad. Dios no está a favor de la pobreza. La Biblia dice que en el cielo las calles son de oro. Dios no aprueba todo eso. Él es grande, Él es inmenso. Pero hay alguien que lo anhele ver. Hay alguien que tenga esa hambre, ese deseo por verlo, por escucharlo, por acercarse a Él. Si tú eres esa persona, ponte de pie, levanta tus manos y empieza a levantar tu voz. Y yo no sé lo que tengas que decir, pero díselo. Él está aquí. Ten la seguridad de que Él está aquí y de que Él está más deseoso que tú y que yo en estar aquí. Él tiene mucho más deseos, Él tiene mucho más ganas. Él llegó mucho más temprano que tú y que yo aquí. Él es Dios inmenso. Él es Dios. ¿Quién es mi amor? Cristo. Jóvenes, vamos a cantar con hambre, con deseo, con pasión, con entrega, con sacrificio.